Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Quispe, ¿no? El profesor del curso de química, ¿no? El día de hoy realizaremos la sesión número 7, correspondiente al tema reacciones químicas, ¿no? Balance por tanteo, en el cual, ¿no? Ustedes aprenderán los diferentes tipos de reacciones químicas que se dan, ¿no? Además de cómo balancear una reacción química, ¿no? Por el método de tanteo, ¿no? Empecemos entonces. Reacciones químicas reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas, en este caso, reacciones químicas por balance por tanteo, ¿no? O en todo caso, reacciones químicas balanceo por tanteo. ¿Qué es una reacción química? Primeramente, hay que preguntarnos qué es una reacción química. Una reacción química como un proceso por el cual una, una o más sustancias químicas logran el rompimiento de sus enlaces químicos, generando un nuevo ordenamiento de átomos, es decir, la formación de un nuevo tipo de moléculas. Las nuevas sustancias formadas tienen propiedades diferentes a las iniciales. O sea, ¿qué quiere decir? Una reacción química en sí que se va a dar el rompimiento de qué, del enlace químico, ¿no? ¿Se va a generar qué? Se va a generar un ordenamiento de los átomos. Es decir, se va a formar un nuevo tipo de molécula, ¿correcto? Un nuevo tipo de molécula o producto que se le llama. Las nuevas sustancias que se forman, ¿no? Tienen propiedades diferentes a las iniciales, ¿correcto? Es una reacción química. Un ejemplo. Si yo tengo en este caso el C3H8, ¿no? Es una molécula, ¿no? Un hidrocarburo más, más una molécula de oxígeno, lo que me da que es el dióxido de carbono más el agua, ¿no? Este es lo que se conoce como el propano. El propano, en este caso se llama el propano, esa molécula es un hidrocarburo. El propano más el oxígeno que te da como producto, el dióxido de carbono más el agua. Es decir, acá se da un rompimiento del enlace. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a formar ¿qué? Se van a formar sustancias que tienen propiedades diferentes a las iniciales, ¿no? Porque el dióxido de carbono tiene una propiedad diferente al propano. Igualmente, el agua tendrá una propiedad diferente al oxígeno, ¿no? Y eso es lo que se da directamente. Lo que está en la parte antes de la flecha se le llamará los reactantes, y lo que está después de la flecha se le llamará los productos, o sea, las moléculas que se producen, ¿no? O las sustancias que se producen. Ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es una manera de expresar la reacción química usando símbolos y fórmulas, ¿no? Usando los símbolos y fórmulas. Por ejemplo, la parte que está antes de la flecha, como le dije, se llamarán los reactantes, y la parte que está después de la flecha se le llamará los productos, ¿no? Y se le expresa a través de qué? Se expresa a través de qué una reacción química, a través de símbolos y fórmulas, ¿no? Ahí están los símbolos, ¿no? Por ejemplo, este es el sodio, que es su símbolo, ¿cuál es? Na. ¿Cuál es el símbolo del agua? H2O, ¿no? Y así, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es el símbolo del hidróxido de sodio? NaOH, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo me pregunto los coeficientes estequiométricos de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, los reactantes? Los coeficientes estequiométricos son, en este caso, los números que están antes de quién, del símbolo del elemento químico, o antes del elemento o de la sustancia simple, o antes, en este caso, de la molécula o de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos de los reactantes? En este caso sería el 2 y el 2. Quiere decir el número que está antes o bien de la sustancia, o en este caso que es el agua, o bien del elemento, lo que está el número que está antes. Esos vienen a ser los coeficientes. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos del producto, de los productos? Sería el 2, y acá se sobreentiende que es 1, ¿no? Por lo tanto, todos los coeficientes estequiométricos serían 2, 2, 2 y 1, ¿no? Ev- evidencia experimental de una reacción química. Por ejemplo, si yo tengo un frasco de agua, ¿no? De agua, digamos, le deposito a ese frasco de agua, digamos, el sodio. Le dije, ¿no? Le agrego una cantidad de sodio, unos cuantos gramos de sodio, ¿no? ¿Qué pasará? Lo que pasará es que se va a formar el hidróxido de sodio, que es un ácido, en la parte de acá, ¿no? En la parte de, obviamente, que se va a sedimentar en la parte de abajo, ¿no? Se formará el hidróxido de sodio, que es una parte ácida, y que saldrá, obviamente, a su vez, como en forma de gas. Saldrá lo que es el gas hidrógeno, que es un gas, obviamente, un poco contaminante, un poco que digamos que es bien tóxico, ¿no? Un poco tóxico. Entonces, eso es lo que se va a formar en una evidencia experimental. Entonces, lo que se hará es una reacción química, ¿no? ¿Cuál es esa reacción química? Que lo vimos acá, ¿no?
Es decir, si tengo, por ejemplo, ¿no? El sodio en estado sólido más, obviamente, agua, o sea, si uno el sodio más el agua que este genera, el hidróxido de sodio, ¿no? Más el gas hidrógeno. Es una reacción química. Evidencias. Por ejemplo, de esa evidencia experimental, ¿qué vemos? Que hay desprendimiento de gas. ¿Qué gas? El gas hidrógeno obviamente se disipa hacia el aire, ¿no? Liberación de calor. Hay liberación de calor también, porque toda reacción química tiene que liberación de calor en forma de energía. ¿Qué más hay? Cambio de color también. Se supone que la sustancia inicial va a cambiar debido a que se produce que nueva sustancia, ¿no? Va a haber un cambio de color. Variación de la temperatura también. Va a haber una variación de temperatura debido a que la energía se libera. Al liberarse energía en forma de calor, quiere decir que obviamente va a variar la temperatura en la reacción química, ¿no? Al formarse obviamente las sustancias nuevas, los productos nuevos, ¿no? ¿Qué más? Aparición de precipitados, claro. Es decir, que va a haber un precipitado, o sea, lo que va a haber en la parte del fondo, ¿no? Digamos, del recipiente, ¿no? Que va a ser obviamente una nueva sustancia que se forma, como el ejemplo de acá, ¿no? Que se formó en la parte de abajo, el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, es una sustancia nueva que se forma, ¿no? A partir de la reacción que se da, ¿no? Entre el agua con quién, con el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es eso? Se va a dar una aparición del precipitado, ¿no? Clasificación de las reacciones. Las reacciones se pueden clasificar, en este caso, principalmente, ¿no? Se pueden clasificar en varias, ¿no? Una de las cuales, ¿cuál es? Por ejemplo, las reacciones de composición, adición o síntesis. ¿En qué consiste una reacción de composición? Vamos a hacerlo acá un poco más grande para que lo vean. ¿En qué consiste una reacción de composición, adición o síntesis? Cuando dos o más reactantes se unen para formar un compuesto, ¿no? O sea, es decir, pueden ser en este caso, perdón, disculpen, cuando dos o más reactantes se unen para formar un compuesto. O sea, pueden ser de dos para arriba, ¿no? Pueden ser de dos reactantes a más, y la idea cuál es que formen un compuesto. Cuando dos o más reactantes forman un compuesto, se llamará que reacción de decomposición, adición o de síntesis. Un ejemplo cuál es: el carbono más el gas oxígeno, ¿qué formará? El dióxido de carbono. ¿Por qué? Son dos reactantes, ¿no? Son dos reactantes. Mínimo tiene que haber dos reactantes. Y si esos reactantes forman obviamente un producto, o sea, se unen, obviamente si esos dos reactantes se unen y forman un compuesto, se llamará que la reacción de adición, composición o de síntesis, ¿no? Su propio nombre le dice, ¿no? Adición porque se suman, ¿no? Se suman obviamente dos reactantes. Y de síntesis, ¿por qué? Porque obviamente toda esa suma se va a formar, ¿qué? Se va a sintetizar ¿en qué? En una molécula que está unida en función de quién, en su función de sus dos reactantes, ¿no? Otro ejemplo, el gas nitrógeno más tres moléculas, en este caso de hidrógeno, de gas hidrógeno, ¿qué te formará? Te formará obviamente eh, dos, eh, dos moléculas de amoníaco, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El óxido, por ejemplo, de azufre más el agua te formará, ¿qué? En el ácido sulfúrico, ¿no? ¿Y por qué se da acá una reacción de síntesis o de adición o en este caso o de composición? Se va a dar obviamente, como te dije, ¿no? Cuando son dos o más reactantes, ¿no? Acá hay dos reactantes. ¿Y va a formar quién? ¿Va a formar qué? Va a formar, va a formar un compuesto a partir de quién? De esos dos reactantes, ¿no? O sea, esos dos reactantes se van a unir ¿para qué? ¿Para formar qué? Un compuesto, ¿no? Veamos la siguiente reacción, reacción de descomposición. Cuando a partir de un solo compuesto se producen dos o más sustancias. O sea, la reacción de descomposición es cuando a partir ya de un solo compuesto se van a producir dos o más sustancias. Un ejemplo, ¿cuál es? Si yo tengo, por ejemplo, el óxido de mercurio, ya, se agrega calor, es decir, se agrega calor. Al agregar calor, ¿qué va a pasar? Se va a formar en este caso que en este caso, dos átomos de mercurio más una molécula de gas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo eh, en este caso dos moléculas dos moléculas, ¿no? Del KClO3, ¿no? Se llama del perclorato, en este caso del ácido perclórico, ¿no? Ya, si yo tengo en este caso dos moléculas del ácido perclórico, ¿no? Entonces, al agregarle calor, ¿qué va a pasar? Se van a subdividir, ¿no? ¿Y se va a subdividir en quién? En cloruro de potasio, ¿no?
más 3 moléculas, en esto se dividen 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno, de gas oxígeno, ¿no? Y obviamente se va a liberar al aire, ¿no? Se va a liberar hacia el aire. Y ya está. Eso viene a ser lo que es la reacción de descomposición, es decir, que a partir de un solo compuesto se producen en 2 o más sustancias, ¿no? Listo, continuamos con la siguiente teoría. Ya, la letra griega, lo que vimos justamente anteriormente, la letra griega, o sea, ese triangulito significa delta, significa calor y la flecha dirigida hacia arriba significa que la sustancia es gaseosa, ¿no? Veamos otros ejemplos, veamos otros tipos de reacciones, las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Repito nuevamente, reacción de sustitución o de desplazamiento simple. Es cuando un compuesto es reemplazado o sustituido por otro, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, A más BC, ¿qué me va a dar como producto? O sea, en este caso, el elemento A, ¿no? Se va a unir ¿con quién? Con el elemento C. Y el B va a quedar solo. Entonces te va a quedar AC más B. Eso se le llama una reacción de sustitución o desplazamiento. Es decir, se va a sustituir, se va a desplazar en este caso conjuntamente los elementos. ¿Con quién? Los elementos básicamente, ¿no? Para formar obviamente nuevas moléculas y un nuevo elemento. Por ejemplo, si yo tengo dos moléculas, en este caso, si yo tengo en este caso dos átomos, perdón, de plata más dos moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿qué es lo que me va a formar? Me va a formar el cloruro de plata, dos moléculas de cloruro de plata, más, más en este caso una molécula de gas hidrógeno, ¿no? Si te das cuenta, ¿qué va a pasar? El elemento plata se va a unir ¿con quién? Con el elemento cloro, formando que el cloruro de plata. ¿Y quién va a quedar solitario? ¿Quién va a quedar solo? El gas hidrógeno, ¿correcto? Lo que va a quedar solo es el gas hidrógeno. ¿Ya? A eso se le llama una reacción de ¿qué? De sustitución o de desplazamiento simple, ¿no? Cuando un compuesto es reemplazado o sustituido por otro, ¿no? Veamos acá, el hierro más el sulfato de cobre, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, el hierro se va a unir ¿con quién? Con el sulfato de cobre, ¿correcto? ¿Y quién va a quedar solitario? ¿Quién va a quedar solo? El cobre. ¿Se dan cuenta? Eso se le llama una reacción de sustitución, ¿ya? Una reacción de sustitución o de desplazamiento simple, ¿no? Ya, a ver, veamos la siguiente. Reacciones de doble desplazamiento o de doble desplazamiento. Reacciones de doble desplazamiento o metástasis. ¿Ya? Se le se llama también metástasis, ¿no? Metástasis, ¿no? Se llama reacción de doble desplazamiento o doble desplazamiento o, en este caso, metástasis, ¿no? Metástasis, ¿no? Metástasis. Ya, es conocido como reacciones de doble desplazamiento, repito, o doble desplazamiento o metástasis. ¿Ya? A ver, ¿cuándo se da eso? Cuando dos elementos se desplazan de sus respectivos compuestos, es decir, se sustituyen mutuamente. Si yo tengo AB, un compuesto AB, más un compuesto CD, ¿eso qué me va a dar? Un compuesto AD, ¿no? Como producto. ¿Y qué más me va a dar? Un compuesto BC, ¿ya? Lo que se va a dar acá es como un intercambio iónico, es decir, el negativo se une con el positivo, ¿no? ¿Está bien? Y a su vez, el positivo se une con quién, en este caso, y a su vez el positivo se une con quién, con el negativo, ¿no? Es que te va a quedar en este caso AD con quién, AD más BC, ¿no? Se da un intercambio iónico, es decir, ¿no? Igualmente, ¿no? Si tengo acá el ácido sulfúrico más el óxido de calcio, ¿qué es lo que se va a dar? Se supone que acá este es negativo, ¿no? El sulfato de calcio es una sal, ¿no? O es un ión, ¿no? El sulfato es un ión, que obviamente con símbolo negativo, acá es con símbolo positivo, acá es negativo y acá es positivo. ¿Quién se va a unir? El negativo se va a unir ¿con quién? En este caso con el positivo, eso sería que sulfato de calcio, más el negativo, que es obviamente el oxígeno, se va a unir ¿con quién? Con el hidrógeno, se quedaría que agua, más agua, ¿no? Y así, ¿no?
ahora sí veríamos lo siguiente. Que continúa, obviamente. Reacción de combustión completa. La última, ¿no? Una de las últimas. Reacción de combustión completa. Son aquellas reacciones en las que el combustible reacciona de forma violenta con el oxígeno. ¿Qué es un combustible? Es un hidrocarburo, ¿no? Reacciona de forma violenta con el oxígeno y con desprendimiento de calor y luz. Si yo tengo, por ejemplo, un combustible, ¿no? Cualquiera, ¿no? Más el comburente, que es el oxígeno. ¿Qué me va a dar? Me va a dar como producto el dióxido de carbono más el agua. ¿Correcto? Ejemplo, si yo tengo en este caso el metano, que es un hidrocarburo, ¿no? En este caso más, obviamente se une, o en este caso se une con dos moléculas de oxígeno, ¿qué me va a dar? Me va a dar una molécula de dióxido de carbono más dos moléculas de agua. Entonces, ¿qué se produce acá? Una combustión completa. Si yo tengo otro hidrocarburo, ¿no? En este caso, ¿no? Como es, por ejemplo, el C4H10, ¿no? Lo uno en este caso con 9 moléculas de oxígeno, ¿qué me va a dar? 8 moléculas de dióxido de carbono más 10 moléculas de gas hidrógeno, ¿no? Ya, veamos por último el balance de ecuaciones. ¿Qué debemos tomar en cuenta para un balance de ecuaciones? ¿O qué es un balance de ecuaciones en sí, no? Es el proceso que consiste en igualar el número de átomos de cada elemento químico en ambos lados de la ecuación química. Es decir, reactantes debe ser igual que los productos, ¿no? Método del tanteo o de simple inspección, eso es lo que vamos a aplicar justamente en los problemas, el método del tanteo, ¿no? Porque de eso consta el título, ¿no? Dice reacciones químicas, ¿no? Bien claro, dice, ¿cuál es el título justamente de lo que estamos viendo? Reacciones químicas, ¿no? Método del tanteo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método del tanteo o simple inspección? Dice, se afecta por simple inspección visual, se usa para ecuaciones cortas y se recomienda seguir el siguiente orden. En primer orden debemos analizar el metal. En segundo orden debemos analizar en este caso el no metal. En tercer orden debemos analizar ¿quién? El hidrógeno. Y por último, en el cuarto orden debemos analizar el oxígeno. De esa manera se tiene que hacer la inspección para lo que es obviamente el método del tanteo. Ejemplo, si yo tengo en este caso el ácido fosfórico más, en este caso el calcio, me debe quedar en este caso el fosfato de calcio, ¿no? Más, obviamente, más el hidrógeno. Pero veamos, por simple inspección, aplicando el método de tanteo, dijimos lo siguiente. Primero nos concentramos en los metales. ¿Quién es el metal normalmente? El calcio, ¿no? El calcio. Luego los no metales. ¿Quién es el no metal? El fósforo. Entonces, ¿no? Y después, ¿qué vemos? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces nos concentramos en el calcio primeramente. ¿Cuánto calcio tenemos acá? 3. Entonces acá tiene que ir 3 calcio. Luego, ¿qué más decimos? ¿Cuánto de fósforo tenemos? Tenemos, en este caso, dos fósforos, ¿no? Entonces acá le agregaremos dos fósforos, dos. Ya luego nos concentramos en el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos habrían? Acá normalmente digamos que haya 6, entonces acá hay 3 por 6 hidrógenos, entonces acá también tendría que haber 6 hidrógenos, 2 por 3, ¿cuánto es? 6 hidrógenos, ¿no? Y por último el oxígeno, ahí vamos a ver, 4 por 2 habrían 8 oxígenos en los productos, acá también tendría que haber 8, 4 por 2, ¿cuánto sería? 8 oxígenos también. Entonces, la idea, obviamente, del balance de ecuación es que tanto los productos, en este caso, tanto los reactantes como los productos tienen que ser iguales, ¿no? Esa es la idea. ¿Y cuáles serían los coeficientes? En total serían el 2, el 3, en este caso el 1, se sobreentiende que acá es 1, ¿y qué más? El 3 más acá, ¿no? Listo, chicos, con eso hemos terminado la teoría, entonces pasamos a la parte práctica, ¿no? Pasamos a la parte práctica, ¿correcto? A ver. Vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Vamos a empezar en este caso a partir del problema. Muy bien. Vamos a empezar a partir de la página número 70 de su material de estudio, en este caso la página número 70, como les digo, ¿no? Y vamos a hacer el problema número 1, el problema número 2 de lo que es resolver en clase, ¿no? Y luego pasamos con los demás problemas, ¿no? Que son en este caso de la siguiente página, ¿no? Que son de la página, en este caso 71, ¿no? Ya, vamos a desarrollar el problema número 3, 4, luego vamos a desarrollar el problema número 5 y por último el problema número 6, ¿no? Ya, ya chicos, entonces empecemos. Lo vamos a desarrollar en la pizarra de atrás, ¿no? Y obviamente ustedes lo van a ir revisando en su material de estudio, ¿no? Yo voy a pasar directamente con la solución de los problemas, ¿no? Y ustedes también le pueden hacer pausa en el video y pueden ver, obviamente,
la resolución y, ¿no? Y el procedimiento de cada problema, ¿no? A ver, empecemos entonces con el problema número 1, ¿no? Obviamente la página 70, ¿no? Ahí está, el problema número 1. Vamos a comenzar con eso. ¿Qué me dice? Me está diciendo bien claro. Me dice, dada la reacción, dice, el aluminio, ¿no? Más, en este caso, el cloruro de hidrógeno me debe dar, en este caso, el AlCl3 más el H2, ¿no? Ese es lo que me da como producto, ¿no? A partir de los reactantes que estamos mostrando acá, ¿no? Y me dice, determina la suma de los coeficientes estequiométricos. Es decir, lo que voy a aplicar acá es el método por tanteo, ¿no? Y luego yo voy a determinar los coeficientes, o sea, los números que van antes de que, sea del elemento o sea del compuesto, ¿no? ¿No? Y todos esos números, tanto de los reactantes como de los productos, los voy a sumar, ¿no? Porque me está pidiendo determinar la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces empecemos, chicos. Ya, empecemos. Vamos a empezar entonces. Acá, para que se vea bien, ¿no? A ver, por acá, un poquito más por acá. A ver. Ya, ahí, a ver, ahí más o menos ahí, ¿no? Ahí está, listo. A ver, vamos a empezar entonces. Es el tema resolviendo en clase, ¿no? Resolviendo en clase, ¿no? Es el tema resolviendo en clase. Tema resolviendo en clases, ¿no, chicos? Vamos a hacer, ¿no? El tema resolviendo en clase, ¿no? Vamos a hacer la pregunta número 1, ¿no? Lo que viene a ser el tema resolviendo en clase, ¿no? A ver. Tema resolviendo en clase, ¿no? El tema resolviendo en clase. Ahí está. Resolviendo en. Resolviendo en clase, ¿no? Ahí está. Ahí está, el tema resolviendo en clase, ¿no? Ahí está, chicos. Ahí está. Ya. ¿Y qué hacemos justamente? Nos piden el problema número 1, están dando una reacción, ¿no? Vamos a ir ahorita con el problema número 1. A ver, en el problema número 1. A ver, ¿qué me dice? ¿No, chicos? En el problema número 1 me dicen lo siguiente. Dada la reacción, ¿cuál es la reacción que me dan? La reacción que me dan es, en este caso, Al, que es el aluminio, más, en este caso, el HCl me debe dar ¿cuánto? Me debe dar como producto, me debe dar, en este caso, ¿qué? Me debe dar el ACl, ya, pero vamos a ponerlo para que sea más grande, vamos a ponerlo más para abajo, ¿ya? Para que lo vean un poco bien, la idea es que lo vean bien, ¿ya? A ver, si en este caso por acá, si en este caso la reacción, ¿no? Dada la reacción, vamos a poner acá, dada la reacción, ya, dada la reacción, ¿cuál es la reacción? Aluminio, ¿no? Más el HCl, más HCl, el cloruro de hidrógeno te debe dar en este caso, vamos a ponerlo bonito con rojito, ¿ya? Para que sea bien, con rojo, te debe dar, ¿qué te debe dar? Ahí te debe dar en este caso como producto, te debe dar en este caso el ACl3, ¿no? Más, en este caso, ¿quién? Más el gas hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya, empezamos entonces. A ver, empecemos. Y me está preguntando, determina, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando determinar la suma de los coeficientes estequiométricos. Ya, vamos a aplicar el método del tanteo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces decimos lo siguiente, mira. ¿Qué me decía el método del tanteo? Primero tenemos que ver como primer orden los metales. Luego como segundo orden, ¿qué tenemos que ver? Los no metales. Y tercer orden el hidrógeno y cuarto orden el oxígeno. Entonces decimos lo siguiente. A ver, de todo esto, ¿quién viene a ser el metal? El aluminio. Bueno, el aluminio es metal, es un metal, aluminio. ¿Ya? ¿Quién viene a ser el no metal? El cloro, recuerda, el cloro. Si gusta lo puede ver también con tu tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Y después, ¿quién sigue? El hidrógeno. Profe, pero acá no hay oxígeno, ya no hay problema, entonces consideras nada más tres, nada más, ¿no? Consideras los tres órdenes, ¿no? El primer orden, ¿quién es? Los metales. Segundo orden, ¿quién es? Los no metales. Y tercer orden, ¿quién es? El hidrógeno. Como no hay oxígeno, no lo considera, pero si hubiese oxígeno, el oxígeno está siempre en el cuarto orden, ¿no? ¿Ya? Es la última parte que tienes que ver. Entonces decimos, nos concentramos en este caso en el aluminio, ¿no? En el aluminio. Nos concentramos en el aluminio, a ver. Hay un solo aluminio, ¿correcto? Hay un solo aluminio. Entonces hay un solo aluminio. Luego nos vamos con los metales. Con los no metales, ¿no? ¿Quién es el no metal? En este caso el no metal es el cloro. Hay tres. Entonces, como hay tres cloro, también tendría que haber acá ¿cuánto? Tres. Ponemos acá tres. ¿Está bien o no? Este más lo vamos a poner para acá, para que sea bien, ¿ya? Vamos a poner un poquito más para acá este más. A ver, un momento.
para que veas bien el 3, ¿ya? A ver, vamos a ver, para que lo veas bien el 3. Ya, por acá vamos a poner más. Ahí está, ya. Vamos a ver bien. Ya, ahora, fíjate bien. Si acá hay 3 cloro, ¿cuánto tiene que haber acá? 3 cloro. Te vas a dar cuenta por qué. Estamos siguiendo el orden, ¿ah? Primero va el metal. ¿Quién es el metal? El aluminio. Ese es el primer orden. Como hay un solo aluminio, no se coloca acá nada. Se supone que hay un solo aluminio. Si acá hay un aluminio, acá también tiene que haber un aluminio. Acá, ahora veamos el no metal. ¿Quién es el no metal? El cloro. ¿Cuántos cloros hay acá? 3 cloros, profe. Como hay 3 cloros, acá también tendría que haber 3. Pero acá se ve nada más que hay un solo cloro. Entonces, ¿qué pongo? Le pongo 3. 3 por 1, ¿cuánto es? 3 cloros. ¿Entiendes? Ya. Ahora, veamos el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? A ver, el hidrógeno. Profe, ¿el hidrógeno habría cuánto? 3 hidrógenos. ¿No? 3 hidrógenos. Ah, profe, no me convendría. Si hay 3 hidrógenos, acá había nomás 2. Tendría que ser 3 medios. Claro, puedes ser 3 medios, ¿eh? Si gusta, puedes ponerle 3 medios. Te quedaría obviamente lo mismo, te quedaría 3. Pero, si gusta, puedes poner 3 medios, ¿eh? Se podría poner 3 medios, ¿no? ¿Ya? Pongamos los 3 medios. Ahí está. ¿Por qué? Mira, 3 medios, multiplica acá. Si quieres lo multiplicamos, lo llevamos acá para que lo entiendas. 3 medios por 2, ¿cuánto será? Se va el 2 con el 2 y te queda 3, ¿no? No hay problema, parece 3 medios, ¿ya? Pero la pregunta es, yo quiero que sea todo eso, que sean números enteros, ¿no? ¿Qué haces para que se vaya el 2? A todo lo multiplicas por 2, lo multiplicamos todo por 2, no hay problema. Para que tengas números enteros, pues, porque no quieres fracción, ¿no? A todo lo multiplicamos por 2. Si lo multiplicas por 2, ¿qué tendrías? 2, vamos a poner acá, tendrías en este caso, ¿qué? 2 aluminio, ¿no? Si lo multiplicas por 2, ¿ah? Tendrías 2, ¿qué? Aluminio, ¿no? 2 aluminio. Ahí está. ¿Más cuánto? Más en este caso tendrías que, ¿más cuánto? Más, 2 por 3, ¿cuánto es? Más 6 en este caso cloro. Más 6 en este caso HCl, ¿no? Cloruro de hidrógeno. Ahora, ¿qué más tendrías? 2 por 1, ¿cuál sería? 2, tendrías que acá. 2, tendrías 2. 2, ¿qué? A, L, C, L, 3, ¿no? Ahí está. Y por último, ¿más cuánto? Más 2 por 3 medios, ¿cuánto es? 2 por 3 medios, ¿cuánto es? Lo que estoy haciendo es esto, 3 medios por 2, ¿cuánto es? Se va, te queda 3, ¿no? Ya, claro. Entonces, tú dices, 2 por 3 medios, ¿cuánto es? 3, ¿no? Entonces sería ¿qué? Sería acá 3, gas, hidrógeno, acá 3H2, ¿no? Que sería 3 moléculas de gas hidrógeno, ¿no? Ya, ahora sí. Veamos, ahora sí ya está completamente, ¿qué? Balanceado la ecuación. Acá también estaba balanceado, pero lo que pasa es que tienes 3 medios, y tú no quieres con 3 medios, tú quieres que los números sean enteros, ¿sí? No que sean fraccionarios. Entonces, ¿qué haces? Lo multiplicas a todo por 2. Así como en álgebra, ¿no? Si tú tienes un número fraccionario y tienes 4 medios, para que lo conviertas, por ejemplo, en un número entero, ¿qué haces? A 4 medios lo multiplicas por 2, ¿no? Ya que se va el denominador que es 2 con el numerador que es 2 y te queda 4, ¿no? Igualito lo aplicas en química, ¿no? Como acá te quedó 3 medios, ¿qué haces? Lo multiplicas todo por 2. Es decir, acá por 2, ¿no? O sea, 2 por 1, 2, ¿no? 2 por 3 queda 6, ¿no? Ahora por los productos también, ahora por los productos, 2 por 1. Se sobreentiende que acá es 1, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Ahí están los 2. 2 por 3 medios, ¿cuánto es? 3. Ya está. Y ahora todo está balanceado. Veamos, vamos a comprobar si todo está balanceado. Decimos, 2 aluminio, 2 aluminio. ¿Ya? 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, ahí están. 6 por 1 cloro, 6 cloros. Y acá, 2 por 3 cloros, ¿serían cuántos? 6 cloros. Está balanceado también para el cloro, ¿no? Por lo tanto, la ecuación estaría balanceada, ¿no? Ya estaría balanceada la ecuación. Esta ecuación estaría balanceada. Estaría balanceado, ¿no? Balanceado la ecuación, ¿no? Ahí está. Ya estaría balanceada la ecuación. ¿Correcto? Ya estaría balanceada la ecuación. Ya, ¿y qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo la suma de los coeficientes estequiométricos. Me están pidiendo la sumatoria de los coeficientes. Coeficientes estequiométricos. ¿Cuánto sería esa suma? Suma de los coeficientes estequiométricos, ¿no? ¿Ya cuál sería esa suma? A ver, sumemos, ¿cuál sería? ¿Sumamos cuál sería?
Sumemos. A ver. 2 más 6 más 2 más 3. ¿Cómo sería? A ver, 2 más 6 serían 8, ¿no? 8 más 2, 10. Y 10 más 3, 13. Por lo tanto, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta sería 13, ¿no? Ya, ya está, chicos. ¿Ya? Continuamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. En este caso, la pregunta número 2. A ver, ¿qué me dicen en la pregunta número 2? Ahí veamos. En la pregunta número 2 me dicen, balancea y hay el coeficiente del agua. ¿Ya? Me dicen balancea y haya el coeficiente del agua. Haya el coeficiente del agua. Coeficiente del agua. Del agua, eso es lo que me dicen, ¿no? El agua tú sabes que es H2O, ¿no? Ahí está. Eso es lo que me están preguntando justamente en el problema, ¿no? En la pregunta número 2. Ya, ¿y cuál es la reacción? Ya, ¿y cuál es la reacción? Me dice que es Fe, ¿no? Fe, F2, ¿no? Vamos a poner más grande porque veas, F2, ¿no? Vamos a poner más grande, sería F2, la ecuación es así, ¿no? F2, ¿o cuánto? O3 más HCl, ¿no? Te va a quedar, ¿qué? Te va a quedar, en este caso, te va a quedar FCl3, ¿no? FCl3, ¿ya? Más agua, ¿no? Más el agua. Ahí está, más el agua, ¿eh? Listo. A ver, más el agua. Y a ver, vamos a ver, vamos a poner un poquito. Ahí está bien, ¿no? Pero vamos a poner un poco como para que te alcance el este, ¿eh? Como para que te alcance, vamos a poner un poquito más para acá, ¿eh? A ver, aquí vamos a poner un poquito más para acá. Ahí vamos a ver un poquito más chiquito, ¿eh? Para que se pueda ver el número que vamos a poner, ¿eh? Si no, no lo vas a poder ver bien. Así más o menos. Ya, te va a quedar así, ¿no? Obviamente acá está la flecha, ¿no? Del producto. Ya, y te va a quedar obviamente. O vamos a hacerlo más chiquito, ¿eh? Más chiquito para que se vea bien. Vamos a hacerlo más chiquito, chicos, porque si no, no lo van a ver bien. Vamos a hacerlo más chiquito. Entonces tenemos F2, en este caso O3, ¿no? Es más. Vamos a ver, ahí está bien, creo, ¿no? Porque un poquito más para acá, ¿eh? Un poquito más para acá. Para que quede exacto. No, no, ahí ya. F2O3, ¿no? Sería en este caso más HCl, ¿no? HCl te va a quedar en este caso como producto, ¿qué te va a quedar? Como producto te va a quedar en este caso el FCl3, ¿no? FCl3. FCl3 más el agua, ¿no? Más el agua. Y ya está, más el agua. Ya está, más el agua, ¿no? Ya le vamos a poner más, ¿no? Segundo más. Ahí está, más el agua. Listo. A ver, chicos, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo bien. Acá sería más el agua, ¿eh? Más, acá sería más FCl3, ¿no? Más el agua, ¿no? HCl más F2O3, ¿no? Ya, entonces decimos lo siguiente, a ver, ya está la reacción química. Ya, seguimos el orden, entonces, ¿cuál es el orden? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno, luego el oxígeno, ¿no? Para balancear la ecuación por tanteo. Entonces, ¿quién sería en este caso? Si tú analizas, ¿quién sería en este caso el metal? El hierro, el Fe, es el metal. ¿Quién sería en este caso el no metal? El cloro es el no metal. ¿Y quién es el hidrógeno? Ahí está, después continúa el hidrógeno como tercer orden. Como tercer orden continúa el hidrógeno y después por último, ¿quién? El oxígeno, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Decimos, ¿cuántos hierros hay acá? 2 hierros, profe. ¿Cuántos hierros acá? Un solo hierro. Allá. Entonces, como hay un solo hierro, ¿qué hacemos? Le colocamos 2. Mira, porque acá hay 2 hierros. Entonces acá también tiene que haber 2 hierros. Le colocamos 2. ¿Ven? Le colocamos 2. Ahí está, le colocamos 2. Luego, ahí está, le colocamos 2, ¿no? No hay problema. ¿Ya?
O si no, le ponemos la flecha más pequeñita, ¿no? Para que veas bien el 2, ¿no? Vamos a poner la flecha más pequeñita. Así. Ya está. Acá se supone que está el 2, ¿no? A ver si ahora sí. ¿No? Como hay dos hierros, ¿qué tiene que haber acá? Dos hierros tiene que haber, ¿ya? Estamos analizando primero que el primer orden, que es los metales, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Luego sigue los no metales, en este caso el cloro. ¿Cuánto cloro hay acá? ¿Cuántos cloros hay acá? 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3, acá habrían ¿cuánto? 6 cloros. ¿Sí o no? 6 cloros. Pero acá ¿cuántos cloros hay? Hay un solo cloro, no, mira, un solo Cl. ¿De qué tienes que agregarle? Tienes que agregarle ¿cuánto? 6. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Tienes que agregar 6 nada más. Ahí está, 6. Le tendrías que agregar 6. Claro, porque se supone que acá hay ¿cuánto? 2 por 3, ¿cuánto es? 6 cloros. 6 cloros. O sea, ¿no? ¿Y acá cuánto hay? Acá, sin el 6 había un solo Cl, nada más, un solo cloro. Para que haya 6, ¿qué tienes que ponerle? 6 cloros. 6 tienes que ponerle acá. Para que haya 6 cloros. 6 por 1, ¿cuánto es? 6 cloros. 2 por 3, ¿cuánto sería? 6 cloros. ¿Ya? Repito nuevamente. Como acá se agregó 2 debido a que había 2 hierros, porque era primeramente se consideraba en el primer orden el metal, ¿no? Luego analizamos el no metal, que es el cloro. El cloro. ¿Cuántos cloros hay acá? 3 por 2, ¿cuánto es? 6 cloros. Entonces acá también tiene que haber que 6 cloros. Entonces, ¿qué hacías? Le colocas el 6 para que sea 6 cloros. Pues 6 por 1, ¿cuánto es? 6 cloros. ¿Ya? Ahora nos concentramos en el hidrógeno. Mira, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 6 por 1, 6 hidrógenos. Acá ¿cuánto hay? 2 hidrógenos. Entonces, ¿a cuánto le multiplicamos 2 para que sea, en este caso, 6? ¿Cuánto multiplicamos? 3, ¿no? Entonces acá tendría que haber que 3. ¿Te das cuenta? 3. Claro, repito nuevamente. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 6 hidrógenos. Entonces acá ¿cuántos hidrógenos tiene que haber? 6 también, pero acá hay solamente 2 hidrógenos. Entonces a 2 ¿cuánto le multiplicamos para que sea 6? A 2 ¿cuánto le multiplicamos? ¿A 2 qué número? A 2, al número 2, ¿qué número le multiplicamos para que sea 6? 3, entonces tendría que haber acá 3. ¿Se entiende? ¿Ya? Y por último, el oxígeno. Ahí veamos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? En la parte de los reactantes, 3 oxígenos, profe, 3 oxígenos. Ya, en los productos también debe haber 3 oxígenos. 3 por un oxígeno, 3 oxígenos. Por lo tanto, la ecuación ¿cómo está? La ecuación ¿cómo está? Balanceada. Está balanceada la ecuación. Está balanceada. Como está balanceada la ecuación, ¿qué me está pidiendo a mí? ¿Qué me está pidiendo el problema? Balancea y hay el coeficiente del agua. ¿Cuál es el coeficiente del agua? ¿Qué es el coeficiente del agua? El número que está antes de ¿qué? Del compuesto del agua, de la molécula de agua. O está antes de la, en este caso, ¿qué número está antes del compuesto del agua? El 3, ¿no? El 13, ¿no? Ya, ese 3 que viene a ser el coeficiente estequiométrico. ¿Cuál sería el coeficiente estequiométrico del agua? 3. Por lo tanto, decimos que el coeficiente, ¿no? El coeficiente del agua, ¿cuál será? Del agua, ¿cuál será? ¿Será igual a cuánto? A 3, ¿no? Esa es la respuesta, 3. Chicos, continuamos entonces, problema número 3. Problema número 3. 3. Veamos el problema número 3. ¿Qué me dice el problema número 3? A ver, me dice lo siguiente, en el 3. La siguiente reacción química, dice, representa una reacción, ya, es una parte teórica, ¿no? ¿Ya cuál es la reacción química que me da? Me dice, BaCO, CO3, está en estado sólido, significa que está en estado sólido, ¿eh? Ese entre paréntesis, ese significa que está en estado sólido. Más calor, dice que debe darme, ¿qué? Debe darme, en este caso, el BaO, más, en este caso en estado ¿qué? En estado sólido, más que, este más, lo que continúa lo voy a poner abajo, ¿eh? Más, en este caso, más el monóxido de carbono, me da, ¿sí? ¿En qué estado? No, el dióxido de carbono, ¿no? ¿En qué estado? En estado gaseoso, obviamente, ¿no? Ya. Pregunta. Me pregunta a mí, ¿la siguiente reacción química representa una reacción de qué? Ya. Este tipo de reacción representa una reacción llamada, como hemos visto en la parte teórica, llamada reacción de descomposición. Ya. ¿A qué se le llama una reacción de descomposición? Recordando, una reacción de descomposición era cuando yo tenía en este caso, la respuesta sería una reacción de descomposición. Se llamaría que una reacción de descomposición.
descomposición. ¿Y qué era una reacción de descomposición, chicos? ¿Qué era una reacción de descomposición? A ver, esa es la respuesta nuevamente, ¿eh? Pero ¿qué era una reacción de descomposición? A ver, ¿qué era una reacción de descomposición? Era en este caso cuando de un compuesto se producen, o sea, de un compuesto se producen ¿qué? Se producen dos o más sustancias simples, ¿no? Cuando de un compuesto se producen dos o más sustancias. Ese era el concepto de lo que es reacción de descomposición, ¿no? Cuando de un compuesto se producen dos o más sustancias. Entonces, date cuenta, a partir de este compuesto se producen ¿cuántas sustancias? Obviamente por medio del calor también, ¿no? ¿Qué se producen? Dos sustancias. Entonces, ¿cómo se llama eso? Reacción de descomposición. Y esa sería obviamente la respuesta del problema, ¿no? Ahí está, reacción de descomposición. Ya chicos, sigamos entonces con el siguiente problema, problema número 4, ¿no? Problema número 4, ahí vamos. En el problema número 4 me dice lo siguiente, me dice, de la siguiente reacción, ¿no? De la siguiente reacción, ¿es de qué tipo? ¿De qué tipo dice que es esa reacción? Y ahí me da lo siguiente, me dice que es Al, o sea, aluminio, más el ácido sulfúrico, más el ácido sulfúrico, o sea, el H2SO4, ¿qué me debe dar? Me debe dar en este caso, dice que me debe dar, vamos a ponerlo con rojo, ¿eh? Vamos a ponerlo con rojito, me debe dar en este caso, dice que me debe dar, como producto, ¿no? Me debe dar en este caso el Al en este caso 2SO4, SO4 con 3 acá, más en este caso el gas, ¿no? Más el gas hidrógeno. Ya está. A ver, quiero preguntarle a ver ustedes, a ver. Me dice qué tipo de reacción es, pero hay que ver si está balanceada la ecuación, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Nos guiamos del orden del balanceo por tanteo. Primero que me dicen, para balancear una ecuación por tanteo, ¿cuál es el orden? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Entonces decimos, los metales, en este caso, ¿cuánto aluminio se agrega? ¿Cuánto aluminio? ¿Cuántos Al o aluminio? Significa el Al significa el símbolo del aluminio. ¿Cuántos aluminio hay? Dos. ¿De cuánto hay acá? Dos. Ya está. Ahora nos vamos con los no metales. ¿Quién es el no metal? El azufre. El azufre. Ya. ¿Cuántos azufres hay? 3 por 1, ¿cuánto es? 3 de azufre. Veamos, estamos viendo la parte de los productos. 3 por 1, ¿cuánto es? 3 de azufre. Pues acá también debe haber 3 de azufre, ¿sí o no? ¿No? Estamos siguiendo el orden. 3 de azufre. Ya está. Ahora, seguimos con el hidrógeno. Acá, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. Pero ¿cuántos hidrógenos debe haber? Esto es lo que manda. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2. Habrían 6 hidrógenos. Entonces, para que acá haya 6 hidrógenos a 2, ¿cuánto lo multiplicamos para que sea 6? Allá, profe, 3. Ya está. Listo. Y ahora nos faltaría el oxígeno para cerciorarnos, o sea, para ver en este caso que el oxígeno también tenga la misma cantidad, en este caso, que tenga la misma cantidad en los productos y en los reactantes, ¿no? Hay que ver todavía si el oxígeno también se cumple con el oxígeno, ¿no? Si el oxígeno también está balanceado. Entonces decimos, 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3, 12. O sea, hay 12 oxígenos, ¿no? Porque este 3 multiplica el 4 adentro. ¿Entiendes? 3 por 4, ¿cuánto es? 12. O sea, hay 12 oxígenos en los productos. Y en los reactantes también tiene que haber 12 oxígenos. A ver, 4 oxígenos por 3, ¿cuánto sería? 12. Por lo tanto, la ecuación, ¿cómo está? Balanceado. Ya está balanceada esta ecuación. Está balanceado. Ya, está balanceada esa ecuación. Ahora, como ya está balanceado la ecuación, como está balanceado, decimos, ahora sí podemos decir, ¿qué tipo de reacción es esa? Se le llama la reacción de desplazamiento simple, ¿no? Reacción de desplazamiento simple, o también llamado reacción de sustitución, ¿no? Sustitución simple. Es una reacción, en este caso, ¿de qué? Reacción de, en este caso, desplazamiento simple, ¿no? O sustitución simple. De desplazamiento simple, o de sustitución simple, ¿no? O de
Sustitución simple. Sustitución simple, ¿no? Ya está. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Según las alternativas que tienes ahí, ¿cuál sería la clave? Sería en este caso la clave D, ¿no? La clave D. La respuesta sería en este caso la clave D. Llena tu clave de respuesta. Esa sería la respuesta, ¿no? Es una relación de sustitución simple, ¿no? Pues una pregunta, ¿por qué es una relación de sustitución simple? Recordando la teoría. Una relación de sustitución simple o de desplazamiento simple es un compuesto que es reemplazado o sustituido por otro, ¿no? Es cuando un compuesto es reemplazado o sustituido por otro. Es decir, el aluminio, mira, ¿con quién se reemplaza? Con el hidrógeno, ¿ves? ¿Ves? El aluminio va en vez del hidrógeno, y el hidrógeno sale hacia afuera como un elemento sólido, como un gas. Entonces, ¿qué hay una sustitución, hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama? Reacción de desplazamiento simple o de sustitución simple. Y si quieren verificar un poco, véanlo con su teoría que les he explicado, ¿no? Con su material de estudio, ahí se van a dar cuenta. Así. Entonces decimos justamente que sería la clave D, ¿no? La clave D. ¿No? La clave D, que está como ese punto simple, ¿no? Significa sustitución simple, ¿no? Ya chicos, esa sería la respuesta, ¿no? Listo. Ya, vamos con la pregunta número 5, ¿ya? Pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 5. Ya, en la pregunta número 5 me dice, al balancear, en este caso, ¿no? Determine la suma de coeficientes, ¿no? Ya. Me dan esta que es una reacción, ¿no? La reacción es un poquito grande, ¿no? Hay que ponerla acá igual, ¿no? Dice la reacción, dice es AlOH3, ¿no? Allá. AlOH3. Vamos a ponerlo acá. Al, ¿no? Al, en este caso, OH3, ¿no? OH, OH ¿qué? OH3, ¿no? Ya está. Más ¿cuánto dice? Más H2SO4. Más H2SO4. ¿Y eso te debe dar cuánto? Eso te debe dar en este caso, te debe dar en este caso, te debe dar como producto te debe dar en este caso el Al2SO4 3, ¿no? Al2SO4 con 3, ¿no? Ahí está. Al2SO4 con 3. Ahí está, sí. Ya está. Más que te debe dar, más el agua, ¿no? Más el agua. Ahí está, más el agua. Ahí está, más el agua. El agua vamos a poner un poquito más para acá, ¿eh? Para ponerle el coeficiente, para que se pueda abrir. Más el agua. Más el agua, ahí está. Así. Ya listo. Ya chicos, esa es la reacción química que me da, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Primero hacemos el método del balanceo por tanteo, ¿no? Pero eso es una pregunta, lo veo un poco tranqui esto acá. Me voy a tranquear un poco, no te preocupes. Lo vamos a hacer fácil, no te preocupes. ¿Qué hacemos? Para hacer el método del balanceo, para balancear por el método del tanteo, sigues el orden que te expliqué anteriormente. Primero orden, ¿cuál es? Vemos los metales. Segundo orden, ¿cuál es? Los no metales. Tercer orden, ¿cuál es? Como tercer orden vemos el hidrógeno. Y después, como cuarto orden, vemos el oxígeno. Entonces decimos, ¿quién es el no metal? ¿Quién es el metal? El aluminio. El aluminio es el metal. ¿Quién es el no metal? El azufre. El azufre está representado por la letra S mayúscula. S mayúscula. Después, ¿quién sigue? ¿Cuál es el tercer orden? El hidrógeno. El hidrógeno, profe. Después, ¿cuál es el cuarto orden? El cuarto orden, el oxígeno. Ya, entonces, nos guiamos por ahí. Primer orden, ¿qué sería? ¿Quién sería el primer orden? Muy bien, el aluminio, que es el metal, ¿no? Ya, entonces decimos, como es el metal, decimos, por lo tanto, si acá hay 2 aluminio, ¿cuánto hay acá? 2 aluminio, ponemos 2. ¿Está bien? Luego nos vamos con el azufre. Decimos, 3 por un azufre, ¿cuánto sería? 3 por un azufre, habrían 3 azufre. ¿Ya? Pero acá, ¿cuántos azufres hay? Un solo azufre. Entonces, ¿qué le ponemos acá? 3. 3 le ponemos. ¿Está bien o no? Luego, nos vamos con el hidrógeno. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 3 por 2, ¿cuánto sería? 3 por 2, 6 hidrógenos, profe. Acá también tiene que haber 6 hidrógenos, ¿no? En los productos. 2. Pero a 2, ¿cuánto lo multiplicamos para que haya 6?
A 2, ¿cuánto lo multiplicamos para que dé 6? 3, ¿no? Hasta le ponemos 3. ¿Eh? Ahora nos falta el oxígeno, el cuarto óxido, ¿no? El oxígeno. Decimos, 3 por 4 oxígenos, ¿cuánto es? 3 por 4 oxígenos, ¿cuánto es? 12 oxígenos, profe. Entonces acá también tiene que haber 12 oxígenos, ¿no? Vamos a comprobar. Ah, ya, pero espérate, ¿no? Nos hemos olvidado de la parte de acá, miren. Se supone que acá hay un oxígeno por 3, ¿cuánto serían? 3 oxígenos. 3 oxígenos, ¿no? Y 3 por 4 oxígenos, ¿cuántos serían? 12 oxígenos. Sería 12 oxígenos más 3, ¿cuántos serían? Allá. Pero date cuenta. Date cuenta que hay una parte interesante en el oxígeno. Fíjate bien, tienes que analizar un poquito, ser muy cuidadoso. Sería acá. En este caso, un oxígeno por 3, ¿cuánto sería? 3 oxígenos. Y 3 oxígenos por 2, ¿cuánto sería? 3 oxígenos por 2 serían 6 oxígenos, ¿no? O sea, serían 4 oxígenos. Hasta ahí habrían 6 oxígenos, ¿no? Y acá, 3 por 4 oxígenos serían 12. 12 más 6, ¿cuántos serían? 18 oxígenos. Entonces tiene que haber acá también, en la parte de los productos, también tiene que haber 18 oxígenos, ¿no? Decimos, 4 oxígenos por 3, ¿cuántos serían? 12 oxígenos. Y, ¿no? 12 oxígenos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿no? 12 oxígenos, ¿no? 12 oxígenos, ¿no? Allá, pero a ver, pero acá, a ver. Pero date cuenta lo interesante, ¿eh? Acá realmente ¿cuántos hidrógenos había? Nos hemos olvidado de esta cantidad de hidrógenos, ¿no? ¿No? Ya, vamos a hacerlo nuevamente, ya, no te preocupes, vamos a hacerlo nuevamente para que lo entiendas, no quiero confundirte, no quiero confundirte, vamos a hacerlo nuevamente. Está bien, vamos a hacerlo nuevamente, no te preocupes. A ver, vamos a hacerlo nuevamente para que no te confundas, ¿ya? A ver, decimos lo siguiente, mira. Para determinar el balance, el balance en este caso, el balance justamente por tanteo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que ver un orden establecido. ¿Cuál es ese orden establecido? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno, luego el oxígeno. Entonces decimos lo siguiente. ¿Quién es el metal? El aluminio, el aluminio. ¿Quién es el no metal? El azufre. El azufre. El azufre es el no metal. ¿Y quién es en este caso, de qué continúa? El hidrógeno. Después del hidrógeno, ¿qué sigue? El hidrógeno que sigue, el oxígeno, ¿no? Entonces decimos finalmente, ¿cuántos aluminios de acá? 2 aluminios, entonces acá colocamos 2 aluminios. ¿Está bien? ¿Está bien? 2 aluminios. Ahora, nos concentramos en el no metal, que es el azufre. ¿Cuántos azufres hay? 3 por 1, ¿cuánto es? 3 por 1, ¿cuánto hay? Hay 3 azufres en los productos. Entonces acá también tendría que haber 3 azufres en los reactantes, ¿no? Entonces colocamos 3. Ahí está. Colocamos 3. ¿Está bien? Acá se sobreentiende que es más, ¿no? Era más, ¿no? Ya está. Colocamos 3 ahí, ¿no? Acá también era más, ¿no? Vamos a ponerlo bonito. Ya, ahora sí. Luego nos concentramos en el hidrógeno. A ver, decimos cuántos hidrógenos, mira. Eso es lo que nos vimos viendo, ¿no? Sería 3 por 1, ¿cuál sería? 3 por 1 sería 3 hidrógenos. Pero ese 3 hidrógenos está multiplicado por 2. Sería 6. 6 hidrógenos. Ya, van 6. Acá, 3 por 2 hidrógenos, ¿cuál sería? 3 por 2, ¿cuál sería? 6 hidrógenos. O sea, 6 hidrógenos más 6 hidrógenos, ¿cuál sería? 2 hidrógenos. Pero acá, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2. ¿A cuánto le multiplicamos 2 para llegar en este caso a 12? O 6, ¿no? Porque 6 por 2, ¿cuánto es? 12. O sea, 2 hidrógenos por 6, ¿cuánto es? 2. 2 hidrógenos por 6, ¿cuánto sería? 2 hidrógenos, ¿no? 2 hidrógenos. Entonces ya estaría balanceado para el hidrógeno. Nos faltaría para el oxígeno. ¿Ya? Vamos a ver si el oxígeno está balanceado. A ver. A ver, un oxígeno por 3, ¿cuánto sería? 3 oxígenos. Pero está multiplicado por 2. O sea, 3 por 2, ¿cuánto es? 6 oxígenos. Van 6 oxígenos ahí. Ahora, 3 por 4 oxígenos serían 12. 12 oxígenos más los 6 oxígenos de acá, ¿cuántos serían? 18 oxígenos. Acá también tendría que haber 18 oxígenos. Vamos a comprobar, mira. 4 oxígenos por 3, ¿cuántos serían? 12. 12, ¿no? Ya, y acá 6 por un oxígeno serían 6 oxígenos, ¿no? Y 6 oxígenos más 12, ¿cuántos serían? 18 o 18 oxígenos. Por lo tanto, está comprobada, está balanceada la ecuación, ¿no? ¿No? Está balanceada la ecuación. Entonces, la ecuación, ¿cómo está? Balanceado. Está balanceada la ecuación. ¿Ya? Está balanceado. ¿Y qué me pregunta en el problema? Me está preguntando la suma de los coeficientes. Ya. Por lo tanto, la suma de los coeficientes, ¿cuál será? La suma de los coeficientes. Sumatoria de coeficientes. ¿Cuál será la sumatoria de los coeficientes? Decimos. 2 más 1, ¿cuánto es? No, 2 más 3, perdón. 2 más 3, ¿cuánto es? 5.
5, se sobreentiende que acá es 1, se sobreentiende que ahí es 1, ¿no? Si quieres lo pongo, ¿no? Se sobreentiende que ahí es 1. Acá sería 2 más 3, 5, más 1 sería 6. Y 6 más 6, ¿cuánto sería? 12, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta acá? 12, ¿no? Ya está, esa es la respuesta. Si no, chicos, lo que nos faltó en esa parte fue lo que no contamos la cantidad de hidrógenos de acá, por eso que no salía, ¿no? Entonces ya cuando lo conté la cantidad de hidrógenos de acá, ya sí salió. ¿Por qué? Porque acá le había puesto menos, no era 3, sino era 2, 6, ¿no? Y obviamente tú cuando lo analices el problema te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Ya? Ya chicos, continuamos con el problema número 6, con el último problema, ¿eh? Problema número 6. Y de ahí pasaré a indicarles justamente lo que tienen que hacer de tarea, ¿eh? Problema número 6, a ver. Dice acá el problema número 6, balancear la reacción redox, ¿no? Y hallar la suma de coeficientes. ¿Ya cuál es la ecuación? El cloruro de hidrógeno más, en este caso, más el zinc, te debe dar en este caso, ¿qué? Te debe dar en este caso, el dicloruro de zinc más, en este caso, más el gas hidrógeno. Más el gas hidrógeno. Ahí está. Listo. Ya, balanceamos esa ecuación. A ver. Primero empezamos por quién, para aplicar el método por tanteo. Para aplicar el método por tanteo, ¿qué tengo que hacer? Seguir un orden establecido, como lo vimos en los problemas anteriores, en los ejercicios anteriores. ¿Cuál es ese orden? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Primero verificamos quién viene a ser el metal. El metal obviamente es el zinc, ¿no? El zinc es el metal. Lo puedes verificar igualmente, lo puedes verificar con tu tabla periódica, ¿no? ¿Quién es el metal? El zinc. ¿El no metal quién es? El cloro. Y luego, ¿quién sigue? El hidrógeno. Como no hay oxígeno, ya el oxígeno obviamente se obvia, ¿no? Porque no hay oxígeno, ¿no? Le decimos, primero el metal. ¿Cuántos zinc hay? Hay un zinc. En los productos hay un zinc. En los restantes hay un zinc. Ahora veamos el no metal. ¿Cuántos cloros hay? 2 cloros. Entonces, ¿cuántos tiene que haber acá? 2 cloros. Acá tenemos 2. A ver, sí. Ahora veamos para el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? 2 hidrógenos. En los restantes, ¿cuántos hidrógenos hay? 2 por 1, ¿cuántos es? 2 hidrógenos. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Se sobreentiende que los coeficientes de las demás sustancias, o de los demás, sea sustancias simples, sustancias compuestas, o de los demás compuestos o elementos, tiene que ser ¿qué? 1 y 1. Se sobreentiende, ¿no? Que el coeficiente es 1, ¿no? Si no hay ni un número, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Acá también sería 1, ¿no? Ya está. ¿Y qué me pide? Me están pidiendo allá la suma de coeficientes, ¿no? Por lo tanto, la suma de coeficientes hay que ser igual. La suma de sus coeficientes. Se sobreentiende que es suma de coeficientes estequiométricos, ¿no? La suma de sus coeficientes será ¿cuánto? ¿Cuánto será? Sumemos. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3 más 1, 4. ¿No? 4 más 1, ¿cuánto será? 5. Al cuenta del problema 5. Listo, chicos. Con eso hemos terminado, chicos, la parte aplicativa, ¿no? Espero que se hayan podido entender un poco, ¿no? Los ejercicios de remozamiento, ¿no? Y cualquier duda, obviamente, me pueden consultar, no se preocupen, ¿no? Voy a pasar, obviamente, ¿no? A decirles qué tareas tienen que realizarme, ¿no? Para presentarme, ¿no? Chicos, la tarea que tienen que desarrollarme, ¿no? Es de la página, en este caso le voy a compartir justamente, es de la página, la página del libro 73, ¿no? Y 73 y 74, ¿no? 73 y 74. Los problemas de practicando lo aprendido y los problemas de ECO son opcionales, no obligatorios, ¿no? A partir de ahora van a ser únicamente obligatorios lo que son ahora en tu cuaderno, nada más, ¿no? Ya que corresponde a la página 73 y 74 de su material de estudio. Ya. Me deben enviar en este caso 4 días después de subir el video de esta sesión número 7 en la plataforma, ¿no? ¿No? Pues, si en caso la plataforma les indica 7 días, me tienen que enviar en ese transcurso de los días, ¿no? Al correo, ustedes ya saben el correo electrónico, ¿no? Alexander subió un máximo 89@yahoo.com, ¿no? Todo en minúscula, ¿no? Los días de consulta están, los días jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp que aparece acá, ¿no? Y atentamente, quien les saluda es el profesor Quispe, ¿no? Su docente del área de química. Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Cualquier duda y consulta, no duden en preguntar, ¿no? Y estamos obviamente para poder aliviar sus dudas en general, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Los espero en una próxima sesión de clases, ¿no? Y me estoy despidiendo. Cuídense mucho.